¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en Ictus Asesorías, todo sobre ingeniería. El día de hoy hablaremos un tema muy importante para análisis de circuitos, el cual es encontrar el equivalente Thevenin y el equivalente Norton. ¿Qué quiere decir esto en palabras sencillas? El teorema de Thevenin nos indica que cualquier circuito nosotros lo podemos representar o lo podemos simplificar con una fuente de voltaje y una resistencia. Es decir, va a haber una resistencia equivalente y todo lo podemos representar con esa resistencia equivalente con un voltaje específico. Así es como lo podemos interpretar. Mientras que el teorema de Norton nos indica que cualquier circuito lo podemos representar de igual valor con una resistencia, pero ahora con una fuente de corriente. Es decir, Thevenin es con una fuente de voltaje y Norton con una fuente de corriente. Si nosotros determinamos el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, podemos también determinar la corriente de Norton y la resistencia de Norton, que va a ser la misma. ¿Cómo lo podemos realizar? Utilizando transformación de fuentes. Entonces, cualquier circuito, por más complejo que sea, si tenemos, no sé, una fuente de voltaje, n cantidad de resistencias, y yo quiero saber la resistencia Thevenin y mi voltaje Thevenin, por ejemplo en esas terminales, yo lo puedo calcular, ya sea que obtenga su teorema de Thevenin o el teorema de Norton. Nuevamente, el teorema de Thevenin es con fuente de voltaje y una resistencia, y Norton con una fuente de corriente y una resistencia. Vamos a tener tres casos muy importantes. El primer caso va a ser con fuentes independientes. El segundo caso va a ser fuentes dependientes. Y el tercer caso va a ser fuentes mixtas. Es decir, combinando los casos anteriores. Fuentes independientes es el caso más común. Fuentes dependientes y fuentes mixtas. A continuación vamos a ver detalles cada uno de ellos. A continuación resolveremos el siguiente circuito encontrando su resistencia Thevenin. Lo identificamos y observamos que tenemos caso 3, fuentes mixtas, porque tenemos una fuente independiente y una fuente dependiente que tiene un valor de Vx sobre 4 kΩ, donde el voltaje Vx está en este caso en el extremo. Para el caso 3 tenemos que encontrar tanto el voltaje, en este caso en Vx o en la terminal A y B, y también la corriente que circula en esa terminal, es decir, tenemos que aplicarlo de los dos modos como veníamos realizándolo en casos previos. Entonces, primero identifico el voltaje en la terminal que me lo pide. Una vez que lo identifico, ahora determino la corriente y con el voltaje y la corriente puedo saber el valor, en este caso, de la resistencia. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el primer paso, que sería identificar el voltaje. Si analizamos nuestro circuito, tenemos la fuente dependiente Vx sobre 4 kΩ y nos pide determinar el voltaje. Entonces, si realizamos nodos para saber el voltaje, podemos observar que en este caso tenemos una resistencia que no está conectada a ningún valor. Tenemos A y B.
en este caso las terminales. Esta resistencia no está conectada a ningún valor, la de 3 kilo ohms. Por lo tanto, el voltaje que tendrían las terminales A y B sería el voltaje que está en este nodo. Si yo identifico mis nodos, tendría esta parte. Mencionamos que borramos A y B porque la resistencia de 3 kilo ohms no está, en este caso, conectada a tierra o algún otro lazo para poder tener un voltaje propio de esta resistencia. Es decir, esta resistencia está flotando, por lo tanto aquí el voltaje que vería en Bx sería el mismo que tengo en Bx sobre 4 kilo ohms. Entonces ya sabemos que este nodo valdría 4 volts si colocamos como nodo de referencia el que está en la parte inferior, de tal forma que este nodo sería mi Bx. Si yo establezco las ecuaciones en nodos, tendría Bx menos 4 volts entre 2 kilo ohms. Porque esos valores, recordamos que suponemos que las corrientes salen del nodo que estoy analizando. Entonces tendría Bx menos 4 entre 2 kilo ohms. En nodos, recapitulamos, trabajamos con voltajes en términos de corriente. Voltaje sobre resistencia nos da una corriente. Muy bien. Y ahora tenemos una corriente que entra directamente al nodo. Ese se quedaría tal cual. Entonces sería menos. Y su valor sería Bx entre 4 kilo ohms. Porque es el valor completo de mi fuente dependiente. Todo esto igual a 0. Ya no hay ningún otro valor que ingrese en este caso al nodo. Observamos y tenemos Bx como término común, por lo tanto podemos factorizarlo. Tendríamos Bx 1 sobre 2 kilo ohms menos 1 entre 4 kilo ohms. Todo esto sería igual a 4 entre 2 kilo ohms. Aquí lo tenemos con menos 4 sobre 2 kilo ohms. Si lo pasamos del otro lado del signo del igual, pasaría en este caso sumando. Con lo que obtendríamos Bx igual a 4 sobre 2 kilo ohms entre 1 sobre 2 kilo ohms menos 1 sobre 4 kilo ohms. Por lo tanto, Bx nos daría un valor de, en este caso, 2 por 10 a la 3 entre 1 sobre 2 por 10 a la 3 menos 1 sobre 4 por 10 a la 3. Un valor de 8. Bx es igual a 8. Muy bien. Bx es el valor de la fuente dependiente, que era el valor que nos pedía en las terminales A y B. Ya estaba un poquito más complejo el ejercicio. Muy bien. Ahora debemos calcular, en este caso, la corriente que circula en las terminales A y B. Es algo que ya hemos manejado previamente, que sería como, en este caso, cerrar nuestro circuito uniendo las terminales donde nos pide medir la corriente. Es decir, ya la resistencia de 3 kilo ohms ya no quedaría al aire, sino que lo que nos pide lo voy a marcar en color negro, que sería A y B, y medir, o en este caso el voltaje dependiente es tal cual en esas terminales. Sería ahora agregar en este caso un cable, de tal forma que podemos unir las terminales A y B. Ok, lo que necesitamos es determinar, en este caso, la corriente que circula a través de ese cable, esa corriente.
Entonces podemos realizar análisis de mallas, pero también si detallamos en este caso el circuito, podríamos hacer un truquito más adelante porque el análisis nos quedaría más sencillo. Ahorita lo voy a resolver de forma tradicional como haríamos con mallas, de tal forma que tendríamos dos mallas. Aquí tendríamos una malla y aquí tendríamos otra malla. Y tenemos una fuente de corriente entre dos mallas, por lo tanto aplicaríamos el concepto de supermalla. La supermalla, la ecuación de la supermalla, como vimos en videos previos, nos quedaría la combinación de ambas mallas. Es decir, tendríamos menos 4 más 2 kilo ohms de IA. Esto sería con la malla IA. Después pasaríamos a la malla IB, que sería más 3 kilo ohms de IB. Todo esto igual a 0. De tal forma que si acomodo me quedaría 2 kilo ohms de IA más 3 kilo ohms de IB igual a 4. Esa sería la ecuación de la supermalla. Recordamos que cuando aplicamos la supermalla tenemos una ecuación auxiliar, que esa ecuación auxiliar ya es con el valor de la fuente de corriente. En este caso lo que nos quedaría como sentido positivo sería la corriente que vaya en sentido de mi fuente de corriente. Es decir, mi otra ecuación sería, en este caso, IB menos IA. ¿Por qué IB menos IA? Porque si observamos, IB va en sentido de mi fuente de corriente e IA va en sentido contrario. Por eso IA nos quedaría con signo negativo, mientras que IB con signo positivo. Y ese valor sería igual a mi fuente dependiente, que en este caso sería Bx sobre 4 kilo ohms. Bx sobre 4 kilo ohms. ¿Y Bx a qué es igual? Al voltaje, en este caso, que tendría midiendo en ese cable. Como es un cable, no tendría voltaje. Por lo tanto, mi Bx sería 0. Entonces Bx entre 4 kilo ohms me da un valor de 0. Lo que haría que mi sistema de ecuaciones quedara 2 kilo ohms de IA más 3 kilo ohms de IB igual a 4 y menos IA más IB igual a 0. En este caso resolvería mi sistema de ecuaciones y me daría IA un valor de 2 kilo ohms, 3 kilo ohms igual a 4, menos 1, 1 igual a 0. Tendría un valor de 800 microamperes. Y B igual 800 microamperes. En este caso el valor que nos interesa es de la corriente IB, porque es la corriente que circula donde yo coloqué o donde necesito medir, donde me están pidiendo mi circuito. Entonces, con ese valor, el voltaje y la corriente, ya puedo saber la resistencia. En este caso ya tendría para construir mi circuito tanto de Thevenin como de Norton. Recordamos que el de Thevenin es con una fuente de voltaje. En este caso ya tengo la fuente de voltaje que sería de 8 volts y una resistencia. Mientras que Norton sería mi circuito con una fuente de corriente y mi resistencia. Mi fuente de corriente ya la tendría, que serían los 800 microamperes, y me faltaría la resistencia. La resistencia es la misma para ambos circuitos. Como ya tengo el voltaje y la corriente,
En este caso la resistencia, aplicando la ley de Ohm, tendría voltaje sobre corriente, es decir, 8 volts entre 800 microamperes, lo que daría un valor de 10 kilo ohms. 8 volts entre 800 microamperes nos da en este caso los 10 kilo ohms. Por lo tanto, esa resistencia sería de 10 kilo ohms. Y de esta forma ya tengo mi circuito de Thevenin o mi equivalente Thevenin y mi circuito de Norton. En un caso para Thevenin la fuente de voltaje es de 8 volts con la resistencia de 10 kilo ohms, mientras que en Norton la fuente de corriente es de 800 microamperes con la resistencia de 10 kilo ohms. Así es como lo resolveríamos. En este caso me pude haber ahorrado este sistema de ecuaciones porque aquí ya no tendría ningún valor en la fuente dependiente porque no hay voltaje en este cable. Es como si yo quisiera medir el voltaje en un cable, sería cero. Entonces si yo quito desde el análisis principal este valor, esta fuente dependiente, me quedaría más sencillo, que es la otra forma que mencionaba que lo podríamos resolver y llegaríamos exactamente al mismo resultado. Entonces, para el caso 3 de equivalente Thevenin Norton, requerimos calcular el voltaje en esa terminal y la corriente. Y con el voltaje y la corriente podemos determinar la resistencia. Que la resistencia, como recordamos, sería la misma para cualquiera de las dos configuraciones, tanto para Thevenin como para Norton. En este caso, si lo obtuvimos, para Thevenin 8 volts en serie con una resistencia de 10 kilo ohms, mientras que para Norton 800 microamperes con una resistencia en paralelo de 10 kilo ohms. Si este video te resultó de utilidad, te invito a que compartas, des like, te suscribas. Te agradezco tu tiempo. Nos vemos en la próxima.